Muchas gracias por estar viendo este video y por aceptar nuestra invitación a ser parte de Aulágora, el lugar donde podrás compartir lo que sabes, el lugar para nuestros aprendices donde se puede aprender lo que se quiera. Hemos desarrollado este video para que tú como mentor o mentora de Aulágora puedas tener las bases más importantes de lo que puedes hacer en aulagora.net. Lo primero, si no has entrado a Aulágora, te invitamos que puedas entrar y que puedas registrar tu cuenta. El registro de cuenta en Aulágora es como cualquier registro de cuenta en cualquier plataforma y puedas navegar y puedas de alguna manera divertirte con una infraestructura tecnológica que hemos diseñado especialmente para ti. Vamos a estar en este video que hemos organizado para nuestros mentores o mentoras interesadas en hacer parte del modelo Aulágora, una presentación. Luis Fernando Correa va a estar después de la introducción que yo voy a hacer, ilustrándonos un poco. Eso ha sido una de las personas que ha trabajado intensamente en la parte conceptual y estratégica de Aulágora. Mi nombre es Jaime Iván Hurtado, hago parte del equipo de Thinking Lab, que es la compañía del corporativo que soporta Aulágora. Sin más preámbulos, comencemos. Aulágora, si bien tiene un trasfondo de muchos años atrás, es decir, por la experiencia de las personas que hacen parte de su equipo, fue especialmente hace más o menos unos 2 años, año 2018, 2019, en la que se comenzó a desarrollar este proyecto que tú puedes encontrar en aulagora.net. Y este desarrollo del proyecto derivó especialmente que en el año 2019 se hiciese todo el proceso de estructuración de la plataforma, que entre otras cosas es una plataforma que evoluciona con el tiempo, que se va enriqueciendo y que se va construyendo de acuerdo también con los usos, con las sugerencias y con lo que vamos viendo en la vida diaria. Y a lo que conllevó esta estructuración fue que finalizando el año 2019, vinculáramos un primer grupo, que lo llamamos de mentores fundadores, que fueron quienes hicieron las primeras lecciones. Esto es una palabra importante que vas a escuchar aquí en Aulágora, y quienes comenzaron a promover una serie de servicios para que básicamente en la operación y lo que ha sido el año 2020, un año muy complejo, Aulágora pueda comenzar. ¿En qué creemos? Creemos fundamentalmente en un modelo distinto a los modelos tradicionales de educación. Creemos en la enseñanza personalizada y en el aprendizaje basado en competencias. Y básicamente cuando comparamos estos dos modelos, además de las grandes coyunturas en las que estamos viviendo todos actualmente, tenemos que pensar en cómo podemos garantizar un modelo que pueda dar una alta efectividad, un conocimiento específico a medida y un aprendizaje individual. Esos son componentes fundamentales de Aulágora y una de sus bases estructurales está precisamente en cómo la plataforma y el modelo permite que esto pase y genere algo distinto a la forma tradicional como seguramente tú, nosotros, hemos aprendido en el tiempo. ¿Qué queremos invitarte? Que hagas parte de este modelo, que seas mentor, que seas mentora de Aulágora por varias razones. Primero, por tu saber. Puedes tener seguramente cursos de pregrado, de posgrado, de maestría, de doctorado. Puedes tener experiencia laboral. Aulágora, cualquier persona puede ser mentor de Aulágora y ese saber que se ha aprendido en lo académico es fundamental, pero también el saber resolver y sobre todo el de la experiencia, porque Aulágora es un modelo basado en competencias y las competencias muchas veces se adquieren también con la experiencia y con lo que se aprende en la vida o en los oficios en los cuales cada uno de nosotros nos desempeñamos, cualquier campo del conocimiento que sea, desde lo más teórico hasta lo más práctico, desde la parte ingenierística hasta la cocina, todo tipo de conocimiento es susceptible de ser parte de Aulágora como competencia y en donde tú tienes unas habilidades que es lo que podemos llamar el saber hacer. Cuando tú tienes el saber resolver y el saber hacer, tienes una serie de plus, por llamarlo de alguna manera, que si los convertimos en competencias,
va a garantizar que alguien en cualquier parte del mundo esté dispuesto a pagar por ese conocimiento que tú sabes de una manera práctica. ¿Y esto cómo funciona? Siendo mentor o siendo mentora en Aulágora. ¿Qué queremos que tengas muy presente? Lo primero, no son cursos. No eres un docente. Aquí no es de que voy a hacer clase, voy a dictar, voy a preparar unos materiales, voy a escribir un libro. Eres un mentor que gestiona conocimiento. Eres un mentor que está basado en lecciones cortas. Entonces, si tú, por ejemplo, eres experto o experta en un campo del conocimiento muy amplio, ahorita Luis Fernando nos va a compartir un ejemplo, cómo este conocimiento lo puedes seccionar en lecciones y casi que cada parte de estos conocimientos los puedes convertir en competencias y cada una de ellas puede ser una lección en la Aulágora. Entonces es conocimiento específico donde la manera como lo medimos, nosotros hablamos de la UMA es la unidad monetaria de aprendizaje, pero realmente es algo muy sencillo. Una UMA es igual a $1 estadounidense. Entonces tú vas a definir cuánto va a costar la lección que tú quieres promover en Aulágora. Tú eres autónomo, autónoma en la definición del precio de tu lección. Vas a definir, que también nos lo va a explicar Luis Fernando, una estrategia de aprendizaje. Ese es uno de los elementos fundamentales del modelo de Aulágora, donde vas a delimitar unas actividades, unos recursos específicos que la persona, en este caso el aprendiz o la aprendiz, va a hacer en medio del ofrecimiento de la lección que tú estás generando para él o para ella. Ahorita Luis Fernando nos va a poner unos ejemplos muy específicos y sobre todo lo vas a hacer de manera personalizada. Yo puedo tener como mentor varias lecciones. Supón que yo tengo una lección. Yo puedo tener 15 personas en simultánea aprendiendo una competencia de esa lección, pero eso no quiere decir que esas personas se van a encontrar al mismo tiempo, se va a hacer una clase, no. Son procesos individuales, personalizados, muy eficientes, que también Luis Fernando nos lo va a explicar, que va a permitir que esto suceda de una manera distinta y muy particular. ¿Cuánto puedes ganar en Aulágora? Desde la concepción del proyecto y pensando mucho en su escalabilidad. Thinking Lab definió un modelo 75-25, donde tú como mentor o como mentora vas a recibir el 75% de cualquier lección que tú ofrezcas, que sea comprada por alguien y que se ejecute de manera exitosa. Aulágora se va a quedar con el 25% de ese 100%. Aulágora, ¿para qué usa ese 25%? 3 cosas fundamentales: sostenibilidad del proyecto, promoción y marketing, y desarrollo de nuevas funcionalidades para que el proyecto tenga vida y evolucione. El 75% lo recibes de acuerdo con las lecciones que tú impartas. Entonces, coloquemos un ejemplo muy sencillo. Si tú dices que una lección vale 10 sumas, o sea, $10 estadounidenses, va a significar que tú vas a recibir el 75% de ese valor una vez la lección finalice. No importa dónde estés ubicada, independientemente de que los headquarters de Thinking Lab estén ubicados en Colombia. Nosotros tenemos mentores en muchos países de Latinoamérica, inclusive en Iberoamérica, que pueden, España, Portugal, que pueden dar lecciones. Y de la misma manera vas a encontrar personas que pueden recibir esas lecciones no solamente en español, sino en español, en portugués o en inglés, porque Aulágora está también diseñado con esa estructura tecnológica. ¿Qué te invitamos? Tantas lecciones como quieras. Esas lecciones, además del trabajo que hace Aulágora promoviéndolo en redes, en campañas y en el mismo tráfico del portal, tú también las puedes promover en tus redes sociales. Todo entonces está en este momento disponible para ti. Queremos proponerte un modelo de ingresos adicionales, donde tú vas a definir el tiempo que inviertes y los ingresos que quieres obtener. A nosotros nos complace mucho ver ya cómo tenemos mentores que de alguna manera están ya en ese camino, inclusive de tener en Aulágora una oportunidad interesante de ingreso pues para sus proyectos profesionales, de vida profesional, de vida como tal. Aulágora es un modelo de interacción basado en una comunicación personalizada entre 2 grandes actores, tu mentor, mentora y un aprendiz, en cualquier parte del mundo que necesite ese conocimiento que tú sabes. Un modelo flexible.
porque tú vas a definir la cantidad de tiempo y los horarios en los que tú quieres desarrollar estos temas. Aulágora es un modelo como todos los modelos hoy en día virtuales, 7/24, 365, 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. Y dentro de las funcionalidades de Aulágora puedes definir las disponibilidades de tiempo que tú tendrías para poder atender y para poder desarrollar ciertas lecciones. Un proceso de mentoría muy especializado, donde hay una estrategia de aprendizaje, que es lo que Luis Fernando nos va a compartir, que es la clave del modelo, que tú diseñas de una manera práctica y muy funcional. Esto no es de que te tengas que poner a hacer materiales, a desarrollar una cantidad de cosas, sino usar lo que existe en la red en términos legales a nivel de derechos de autor, el copyright. Hay muchos recursos, pero donde la clave está en lo que tú defines que tiene que hacer un aprendiz y en ese mapa de ruta que le vas a marcar para que esa competencia que tú le vas a ofrecer pueda desplegarla y pueda adquirirla en Aulágora. Y sobre todo, que todo sea trazable. ¿En qué sentido? Aulágora tiene un gran cuadro de control, una plataforma desarrollada donde vas a poder ver, ahorita Luis Fernando nos va a compartir un poquito, toda la trazabilidad, lecciones que estás dando, lecciones que has impartido, procesos que tienes con aprendices, etc. Para finalizar, entonces, ¿qué queremos que tengas en cuenta? Tú como mentor o mentora eres la punta de lanza de nuestro modelo. ¿Cómo vamos a soportar esto? Por medio de Aulágora, la plataforma www.aulagora.net. Y la base son nuestros miles de aprendices que cada vez más podrán entrar a Aulágora a aprender, a adquirir competencias desde cualquier lugar. Entonces, todo lo tenemos dispuesto para lograrlo. Ahora la invitación es que registres tu cuenta, que crees tus primeras lecciones y que no olvides también que dentro de Aulágora vas a encontrar información adicional, tips, recomendaciones, o atender o escribir a nuestro servicio de atención al cliente, especialmente al correo marketing@aulagora.net, donde también podemos dar respuesta a tus solicitudes. Sin más preámbulos, acá está la información de Aulágora, un poco de su ubicación en Bogotá, Colombia, y de sus datos de contacto. Sin más preámbulos, le doy la palabra entonces a Luis Fernando. Luis Fernando, buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en la que nos estén mirando o el lugar. Por favor, cuéntanos un poco qué más podemos ver en Aulágora y cómo esto que de alguna manera hemos introducido lo podemos ver en la práctica. Entonces, adelante, por favor. Muchas Bueno, gracias. Iván, entonces voy a presentarles un ejemplo para que se entienda bien cómo es que funciona este concepto de elección de lo que ha hablado Jaime Iván, porque aquí es donde está la clave de Aulágora, la clave del modelo, que es una lección y cómo se construye. Entonces vamos a mirar cómo pensamos o ideamos una lección y qué elementos tiene. Entonces, para dar una lección, para crear una lección, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un gran tema general que normalmente haga parte del dominio, del conocimiento de la persona que lo va a ofrecer, o sea, quien va a ser el mentor, que haga parte de su experiencia o de su formación, o incluso de sus intereses, de sus hobbies, y que ese tema sea de interés o de utilidad para otras personas. Pero como los temas son demasiado generales, demasiado grandes, pues, y en Aulágora estamos hablando de lecciones que son muy puntuales, entonces a partir de ese tema que manejamos, debemos seleccionar un subtema que es ya algo puntual, algo ya mucho más concreto, a partir de lo cual entonces vamos a crear la lección. Es importante que ese subtema sea de carácter práctico, porque en Aulágora nos centramos mucho en conocimiento que pueda ser aplicado. Luego de tener ese subtema definido, entonces tenemos que definir la competencia, es decir, qué es aquello que va a ser capaz de hacer el aprendiz una vez termine la lección. Entonces, nos centramos en una habilidad práctica que la debemos definir, o sea, qué va a ser capaz de aplicar al terminar la lección ese aprendiz. Es eso, y ahí es donde está como la definición puntual de la lección. Para poder llegar a esa competencia, entonces creamos una estrategia de aprendizaje que tiene dos elementos fundamentales. Unas actividades de aprendizaje que
deben ser de tipo práctico porque son aquellas en las que le permiten al aprendiz aplicar ese conocimiento al que va a acceder y desarrollar esa habilidad. Esa es la parte clave, esas actividades que lo llevan a desarrollar la habilidad. Y al mismo tiempo, esas actividades de aprendizaje pues evidencian el logro o el resultado que tiene de aprendizaje el aprendiz. Y el otro componente, como complemento de esto, son los recursos de apoyo. Es decir, aquellas explicaciones esenciales, fundamentales, con las cuales va a trabajar el aprendiz para poder hacer esas actividades. Es muy importante tener en cuenta que esas explicaciones fundamentales pues van a explicar los procesos, está la parte procedimental, pero al mismo tiempo también algún concepto que se requiera para poder hacer esa aplicación. Esos recursos no hay que construirlos. Aquí no construimos recursos, no creamos cursos como en otras plataformas, sino que lo que hacemos es utilizar ya sea recursos que podemos tener hechos, pues alguna presentación, algún material que ya hayamos hecho, o algún material que hayamos visto en Internet que sea de acceso libre. Por ejemplo, la mayoría de los videos, o los videos que nosotros podemos ver en YouTube, los que son visibles, porque hay otros que son restringidos, pero los que son visibles, pues lo único que se requiere es poner un enlace para ir a ver el video. Y eso no está violando ninguna propiedad intelectual porque nosotros no nos estamos apropiando del video, sino que lo estamos recomendando para que el aprendiz lo estudie. Y así como esos videos de YouTube, pues hay muchos otros materiales, hay documentos, hay infografías, hay presentaciones, es decir, hay mucho contenido en la web que simplemente podemos referenciar con un enlace y ahí no estamos violando ninguna propiedad intelectual. Entonces, dentro de esos contenidos podemos tener videos, textos, infografías y cualquier otra cantidad de contenidos. Veamos un ejemplo para poder entender bien este proceso. Primero, recuerden seleccionar un tema que sea de interés, un tema que dominemos, un tema digamos, general. Uno de los temas, por ejemplo, que yo manejo y que he manejado en mi vida profesional durante mucho tiempo es el Excel. Entonces, es un tema general. Es un tema tan amplio que da para hacer muchos cursos, muchos tipos de cursos. Hay cursos de Excel básico, de Excel intermedio, de Excel avanzado, hay cursos de Excel aplicado a las finanzas, de Excel aplicado a la estadística, de Excel aplicado al análisis de datos. Es decir, hay muchas opciones. Entonces, es un tema muy general. Por eso es que después de seleccionar ese tema, debemos seleccionar un subtema, algo mucho más puntual, algo más concreto. Y en el caso de Excel hay infinidad de temas concretos y puntuales que podríamos orientar. Para este ejemplo que voy a hacer acá, voy a seleccionar algo muy puntual, algo muy concreto y muy básico, que es el uso de la función condicional sí. La función que nos permite definir qué fórmula aplicar dependiendo de las condiciones de algunos datos o de los valores de algunas celdas dentro de Excel. Es algo muy puntual, es algo muy concreto y entonces en eso voy a enfocar mi lección. Ese es el tema. Entonces tengo que definir en tercer punto la competencia. Recuerden, la competencia es aquello que va a ser capaz de hacer el aprendiz una vez termine la lección. Y ahí es donde hay que precisar un poco porque se tiene la tendencia a plantear competencias que realmente no lo son. Por ejemplo, yo podría pensar que al final de la lección el aprendiz va a ser capaz de reconocer la utilidad de la función sí condicional en Excel. Es posible que sí, pero si lo miramos bien, esto es más conceptual y no es de tipo práctico. Recuerden que la competencia, cuando hablamos de competencia, estamos hablando de hechos, de capacidades o habilidades prácticas. En este caso, pues eso no sería una buena definición de la competencia. También podríamos pensar que podría ser una definición como decir, el aprendiz al terminar la lección va a ser capaz de conocer los parámetros de la función sí condicional en Excel. Es posible que esto, pues sí, es real. O sea, al final de quien tome esta lección, al final va a saber cuáles son esos parámetros de la función sí, pero eso no es tampoco práctico, es también un conocimiento conceptual que tampoco me define la competencia o la habilidad que va a desarrollar ese aprendiz. Entonces, lo puedo plantear de otra manera y es, el aprendiz al final de la lección va a ser capaz de escribir fórmulas condicionales simples o compuestas en Excel. Esto sí ya estoy hablando de algo completamente práctico que me define esa competencia que va a desarrollar el aprendiz.
Entonces ahora ya tengo la definición general de la lección, voy al paso 4, que es definir cuáles son las actividades de aprendizaje, es decir, qué actividades le voy a proponer yo al aprendiz para que logre desarrollar esa competencia. Y entonces en este caso, pues yo planteo 2 actividades. Con 2 actividades es suficiente para desarrollar esta competencia. Una primera actividad es sencilla, que le voy a plantear que debe calcular los totales a pagar por unos productos cuando se hacen compras de 5 más utilidades que otorga un descuento del 20%. Es decir, que en una lista de datos que yo le voy a dar hay unos casos donde se compran menos de 5 productos, otros donde se compran 5 o más, y entonces al aplicar la fórmula, pues se va a aplicar el descuento solo cuando la compra es superior a 5 productos. Ese es el primer ejercicio que yo le planteo al aprendiz. Y luego le planteo un ejercicio un poco más complejo, donde lo que tiene que hacer es calcular los totales a pagar si se otorga un descuento del 10% cuando hay pago en efectivo, del 15% cuando la compra es de 5 o más unidades y del 20% cuando la compra es de 5 o más unidades y se paga en efectivo. Entonces aquí estoy combinando varias condiciones y en ese caso entonces estoy planteando un ejercicio donde es un poco más complejo. Con estos 2 ejercicios, el aprendiz que los desarrolle va a desarrollar esa competencia. No es necesario nada más, porque estoy hablando de un conocimiento muy puntual, algo muy concreto. A lo mejor en otra lección se requiera un poco más actividades, pues porque son tal vez un poco, o el conocimiento es un poco más complejo. Pero para este caso, que es tan puntual y tan sencillo, pues con estas 2 actividades es suficiente. Entonces vamos al 5º punto de la definición de la lección. ¿Cuáles son los recursos de apoyo que yo le voy a proponer a este aprendiz para que pueda desarrollar esas 2 actividades y con ello pueda desarrollar la competencia que le estoy proponiendo? Entonces, primero hay un recurso que yo le propongo que estudie, que es un video que está en YouTube, que se llama Función Condicional de Excel. No lo hice yo, es un video que está allá de muchos que hay explicando este tema. Es el que yo veo que es mucho más práctico, más sencillo, más concreto, entonces me parece un buen video para que el aprendiz lo estudie y pueda tener la posibilidad de desarrollar al menos la primera actividad que le estoy proponiendo. Luego le propongo un segundo video, un poco, donde habla ya del uso de condiciones compuestas, y entonces es otro video diferente, incluso el que lo desarrolló es otra persona completamente distinta del anterior video, y con este segundo video entonces la persona va a poder ya entender cómo se combinan varias condiciones. Y hay un tercer recurso que sí lo he construido yo, que es básicamente un documento donde he redactado y he puesto unos datos que son los que va a utilizar el aprendiz para desarrollar tanto la actividad 1 como la actividad 2. Entonces, con esos datos, que sí es un documento que yo preparé, va a desarrollar estas 2 actividades y eso es la lección. Para entender esto mejor, vamos a ir a la plataforma para poder ver cómo creamos la lección allí con estos datos y unos adicionales que se requieren. Entonces, estoy aquí en la página principal de aulagora.net, donde les invitamos a que se registren y puedan pues, utilizar todos los recursos y todas las herramientas que hay para poder ser mentores y poder obtener los beneficios que ya explicaba Jaime Iván. Bueno, esta es nuestra página principal. Voy a iniciar sesión con un usuario que ya está registrado. Ingreso acá y entonces aquí es muy importante ver lo que hay en esta pantalla porque Jaime Iván lo decía hace un momento, uno en Aulagora puede compartir lo que sabe, en ese caso funciona como mentor o puede aprender lo que quiere, que en ese caso funciona como aprendiz. Pero como esto es una comunidad en la que uno puede funcionar como mentor y como aprendiz al mismo tiempo, entonces yo tengo aquí como opciones de preferencia, que puedo ser mentor y puedo ser aprendiz, y por eso es que en el lado izquierdo de la pantalla tengo unas opciones generales, unas opciones de aprendiz y unas opciones de mentor. Si yo, cuando me registré y definí mi perfil, hubiera dicho que solo me interesaba ser mentor, pues hubiera llegado a una pantalla que ya les voy a mostrar, que es la pantalla específica para mentores. Si hubiera dicho que quería ser solo aprendiz, hubiera llegado a una pantalla donde solo los aprendices, digamos, tienen sus funciones y sus facilidades.
Sin embargo, en cualquier momento un aprendiz puede, aún así, después ingresar al área de mentor o un mentor puede ingresar al área de aprendiz. Aquí quiero destacarles que hay alguna serie de lecciones que ya están aquí publicadas, que se han creado, que le han creado otras personas que se han registrado ya en la plataforma. Y quiero llamar la atención porque aquí hay una lección que no tiene esta franja que hay acá, mientras que las otras lecciones sí tienen la franja que dice lección validada. Eso quiere decir que esta lección tal vez fue creada recientemente, debe haber sido creada tal vez hoy o ayer, porque una vez se crea una lección y se le dice publicar, en ese momento el equipo de Aulágora ingresa y valida, revisa que la lección cumpla con todo el modelo que les he contado hace un momento, y a partir de ahí entonces da por validada la lección. Cuando la lección es validada ya puede ser comprada por un aprendiz. Mientras no sea validada puede ser vista, la gente la puede ver, pero no la puede comprar. Igual también una lección que ya es validada puede ser recomendada o compartida en redes sociales, tanto por quien la creó como por cualquier otra persona que le parece interesante esa lección y que la quiere compartir con su grupo, con la gente que conoce. Bueno, entonces voy a ingresar aquí como mentor, entonces elijo el rol de mentor y aquí como mentor entonces está la pantalla que siempre voy a ver. Es muy sencilla porque aquí está una información básica que me está diciendo que tengo un saldo a favor de 62 UMAS que Aulágora me debe a mí, que me está diciendo también que tengo 34 ofertas de lecciones, es decir, he creado 34 lecciones. Eso es muy importante, lo decía Jaime Iván hace un momento. Entre más lecciones creemos, tenemos más oportunidad de tener aprendices y poder tener ingresos. Entonces yo he creado 34, voy a crear una más dentro del momento. De esas 34 hay 7 lecciones en curso, es decir, hay 7 personas en este momento que han comprado alguna de esas lecciones y que yo estoy en este momento a cargo de atenderlas. Y también aquí me está diciendo que ya hay una lección que ya se terminó, que ya se completó de las que he vendido. Luego voy a mirar un poco esto de este menú, pero por ahora nos vamos a centrar en cómo creamos una lección. Entonces vamos a ofrecer una lección y aquí hay un formulario donde vamos a poder crear la lección de la que estábamos hablando hace un momento como ejemplo. Entonces, yo puedo elegir el idioma en el que voy a ofrecer la lección. Puede ser, en este momento la plataforma trabaja en 3 idiomas diferentes, español, inglés o portugués. En este caso la voy a ofrecer en español. Voy a crear la lección que se llama función condicional sí en Excel. Debo crear una descripción. Bueno, el nombre de la lección, el título de la lección no debe tener más de 65 caracteres. La idea es que sea algo muy concreto, algo muy puntual, para que sea más fácil, digamos, de que las personas lean y digan, esto me interesa. Pero como el título puede ser muy limitado para explicar de qué se trata, entonces podemos poner una descripción mucho más extensa que podemos poner en este campo de acá y explicamos de qué se trata. Y eso es lo que normalmente va a ver una persona cuando ve la información básica como la veíamos hace un momento de unas lecciones. Ya a quien le interesa el tema, pues hace clic y va a poder ver ya la información detallada, ampliada, y entonces uno de los datos que tenemos que poner es la competencia que va a desarrollar el aprendiz. Recuerden, es aquello que va a ser capaz de hacer una vez termine la lección. Entonces, esto es lo que va a ser capaz de hacer. Va a ser capaz de escribir fórmulas condicionales simples o compuestas en Excel. Eso es lo que va a desarrollar. Si tuviera dudas sobre alguno de estos campos que me están preguntando acá, pues podría hacer clic aquí en este signo de interrogación y me sale una ventana donde me explica de qué se trata. Bueno, algo importante en algunas lecciones, más que en otras, pero en unas es fundamental, hay que explicarle al aprendiz cuál es el conocimiento previo que se requiere para tomar la lección. Hay casos donde no se requiere saber nada antes, pero hay otros casos donde sí es necesario tener un conocimiento previo que si no se tiene, pues no va a poder aprovechar la lección. En este caso, para esta lección específica, se requiere un manejo básico de Excel, entender qué es una celda, qué es una fila, qué es una columna, o sea, conocer por lo menos eso. Y también escribir fórmulas simples, saber cuál es la estructura, cómo se escribe una fórmula, entonces que hay que poner el signo igual y eso. Si no sabe eso, el aprendiz, pues de eso no trata esta lección, entonces probablemente no la vaya a poder aprovechar y por eso es importante advertir ese tipo de cosas. Hay otros casos donde
Tal vez el tema es más complejo y se requiere haber tomado lecciones anteriores, se requiere tener un conocimiento de algún tema. Bueno, en este caso también hay que decirle al aprendiz cuáles son esos materiales o elementos que se requieren. Hay casos donde eso es fundamental. Si voy a enseñar algo que tiene que ver con tocar guitarra, por ejemplo, algún acorde que voy a enseñar o con tocar piano, pues es claro que hay que explicarle al aprendiz que necesita tener una guitarra porque si no, no va a poder hacer los ejercicios que yo le planteé. O si le estoy diciendo que es piano, pues tendrá que tener un piano donde pueda hacer los ejercicios. Y si estoy hablando de algo de cocina, pues tendrá que tener algún implemento. Entonces, eso es importante. En este caso, es fundamental que la persona que vaya a tomar la lección tenga acceso a un Excel, una versión de 2007 en adelante. Eso es importante, o si no, no va a poder hacer las actividades. Luego, debe definir unas palabras clave, no más de 5 palabras clave separadas por coma, que me ayuden a identificar la lección. ¿Esto por qué? Porque como hay tantas lecciones ya y cada vez va a haber más, encontrar una lección sobre algún tema es difícil. Entonces, una forma de hacerlo es que hay un buscador para el aprendiz que está buscando una lección y utiliza unas palabras clave. Entonces, hay varias cosas que entran en juego. El nombre o el título de la lección es parte de lo que, de lo que va a buscar el usuario cuando hace esa búsqueda, pero también estas palabras clave y también una clasificación que les voy a mostrar más adelante que hay que hacerle a la lección. Con esos elementos, entonces, digamos que no hay pierde, la persona va a poder encontrar la lección sin ningún problema. Luego debemos decir el precio de la lección. Recuerden, el precio de la lección lo define el mentor. El precio mínimo de una lección es de 5 UMAS. Es lo mínimo que debe valer una lección y de ahí en adelante pues el precio es el que quiera poner el mentor. Sin embargo, no es fácil uno definir, bueno, pero ¿cuánto pongo? Si yo fuera a dar una clase, ya lo decía Jaime Iván, aquí no damos clase, aquí orientamos y ya les voy a explicar cómo es ese proceso de acompañamiento al aprendiz. Entonces, pues como no damos clases, no podemos decir, no, es que esta lección me requiere 3 horas de clase. No, yo no voy a dar clase, yo voy a hacer un acompañamiento puntual en algunos momentos, una retroalimentación, una revisión de unas actividades que hace el aprendiz, que es mucho menos tiempo del que tomaría normalmente si yo fuera a dar una clase. Entonces, la forma de calcular cuánto tiempo dedico y cuánto debería cobrar por una lección, pues lo recomendamos en algunos tutoriales que tenemos en nuestra plataforma y también en una calculadora que ahora les voy a mostrar, que da un valor de referencia, o sea, cada uno define cuánto cobra, pero es un valor de referencia para quien tenga dudas de cómo cobrar. Entonces, lo mínimo sería 5 UMAS, voy a dejar esas 5 UMAS ahí, ahora miramos a ver si nos da un valor superior o inferior. La dedicación requerida por el aprendiz en horas, mínimo una lección, ponemos allí que tarde o que requiera del aprendiz 1 hora de dedicación. No tiene que ser 1 hora continua, es decir, miren que en esta lección utilizamos 2 actividades, entonces el aprendiz va a estudiarse un video, hace una primera actividad, eso probablemente le pueda tomar, sé, 20 minutos. Luego, entonces, me envía eso, yo puedo revisar eso al día siguiente, lo reviso, le envío la retroalimentación, supongamos que la tiene que repetir, entonces vuelve y se toma otros 30 minutos, 20, 30, lo envía, yo vuelvo y lo reviso y después entonces hace la segunda actividad cuando apruebe la primera y de esa manera entonces el aprendiz mínimo en 1 hora está aprendiendo este tema. Bueno, luego entonces lo voy a dejar entonces también en 1 hora, es lo mínimo que debe tener. Y luego el estado de la oferta. Si yo lo dejo en borrador, el equipo de Aula no va a entrar a mirar, no se va a enterar de que existe esta lección y entonces todavía no va a pasar nada con ella. A mí me interesa que el equipo de Aula la revise, la valide y además que otras personas empiecen a ver la lección porque pueden interesarse en ella. Entonces yo lo que hago es activarla. Entonces le pongo activa, está la oferta activa y le digo guardar. Cuando yo le digo guardar, entonces aquí aparece la información que acabo de crear de la lección y me salen 2 advertencias. Una primera advertencia que me dice que no he definido todavía la estrategia de aprendizaje. Recuerden que la estrategia de aprendizaje es los recursos que tiene que estudiar el aprendiz, o sea, los que yo le recomiendo, y las actividades de aprendizaje. Eso todavía no lo he dicho acá en la plataforma. Y me dice también que aún no he clasificado la lección en al menos un área,
que recuerden, esto es importante para que la lección pueda ser encontrada fácilmente cuando alguien la busque. Entonces, puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Primero, voy a clasificar primero la lección. Entonces, cuando digo clasificar la lección, sale la información básica de la lección y aquí debo escribir una palabra que me identifique la lección y con eso él me va a mostrar una serie de temas acá y yo selecciono a todos los que correspondan. En este caso, pues esto es sobre Excel. Miren que estoy apenas escribiendo la palabra y ya hay dos recomendaciones o dos sugerencias. Entonces la plataforma puede pensar que estoy hablando de excursionismo, no se trata de eso, y sí de hojas de cálculo Excel. Entonces yo le digo seleccionar. Aquí está. Supongamos que escogí la que no era y la debía quitar, entonces simplemente quito esto. Pero como sí es. Ahora, si hubiera varios, aquí me saliera una lista de varios temas que corresponden, pues yo podría seleccionar todos los que quiera y aquí van a aparecer. Lo importante es que el mínimo esté clasificado en un tema y si hay varios, pues los pueda clasificar. Bueno, entonces regreso. Si miramos acá, ya este mensaje de advertencia ya aparece en verde y me dice que ya clasifiqué la lección en al menos un área, o sea que aquí ya no tengo problema, pero me sigue advirtiendo que no he creado la estrategia de aprendizaje. Es fundamental hacerlo, pues para que la lección, cuando alguien la tome, yo pueda darle acceso. Entonces voy a crear estrategia. La estrategia entonces es algo muy sencillo. Aquí está la información de la lección y aquí tengo unas instrucciones generales que debo escribir, simplemente explicándole al aprendiz qué es lo que tiene que hacer, o sea, en qué consiste la lección, qué es lo que va a tener que y cómo va a tener que trabajar. Luego aquí está lo del contenido esencial, o sea, los recursos que yo le recomiendo, que ya dijimos que eran 2 videos y un documento con los datos, y las actividades de aprendizaje donde yo le formulo qué es lo que tiene que hacer. Entonces voy a poner primero las instrucciones generales, hago clic acá en este lapicito acá y describo de lo que se trata. Entonces aquí le digo, pues, qué es lo que tiene que hacer, que ver el primer video, hacer la primera actividad y una vez yo le haya dado por aprobada la primera actividad, ve el segundo video y hace la segunda actividad. Le digo guardar y aquí ya quedó la descripción de esas instrucciones generales. Luego entonces debo decirle cuáles son los recursos que le voy a recomendar. Entonces aquí hago clic en adicionar. El tipo de recurso es un video, dijimos que eran 2 videos en YouTube. El título del video se llama función condicional de Excel. Luego le debo explicar qué hacer con ese video. Pues es obvio que es verlo, pero pues es simplemente recordarle que debe ver el video y luego hacer la actividad 1. Y el origen de ese video es un enlace porque está afuera de la plataforma, es un video que está en YouTube, entonces yo lo que hago es poner el enlace, ¿sí? Y le digo guardar y aquí ya quedó registrado. Si tuviera dudas si subí el video que era o no, pues yo puedo hacer clic en este ojo que acá que es ver y él me muestra el video inmediatamente. Lo vamos a ver acá. Si quisiera cambiarlo, pues ya hago clic en este lápiz o si quiero eliminarlo, pues hago clic acá. Recuerden que eran 2 videos, pues falta subir un segundo video, que es exactamente lo que acabo de hacer, entonces pues no lo voy a hacer acá para ahorrar un poco y hacer el video más corto. Pero sí me falta, bueno, me falta definir otro recurso que dijimos que era unos datos con los que va a trabajar, que ese sí es un documento que yo preparé, entonces en ese caso voy a adicionar un documento que es de texto, el título es guía para las actividades prácticas, aquí es donde están los datos con los que va a hacer los ejercicios que yo le estoy proponiendo. También le escribo y le explico de qué se trata, entonces digo que en esta guía están los enunciados para las actividades prácticas que se deben realizar. Y en este caso ya el origen no es un enlace, es un archivo que está en mi computador. Entonces selecciono aquí, digo archivo y entonces aquí ya me dice seleccione el archivo. Yo lo busco acá en mi computador, es este que dice ejercicio Excel condicional, sí, le digo abrir, le digo guardar y él sube el archivo acá. Entonces ya tengo 2 recursos, recuerden que me faltaría solo subir o poner un enlace a un video, pero no lo voy a poner acá. Me falta entonces ahora definir las actividades de aprendizaje, son 2 actividades, entonces recuerden que son 2 ejercicios, yo le hago clic acá, entonces él me dice, bueno, ¿qué tipo de actividades? Ejercicios, aquí podría plantearle algún otro tipo, pero bueno, esto se llamaría práctica 1 o ejercicio 1, como yo lo quiera llamar.
y aquí le pongo la descripción. Entonces le digo que realice esa actividad según lo que está descrito en el documento que va a encontrar ahí. Y aquí especifico qué es lo que va a entregarme. Me lo entrega a través de la plataforma, no me envía correos electrónicos, nada. Todo se hace a través de la plataforma, ya les voy a mostrar cómo. Entonces lo que me va a entregar es un archivo Excel. Ahí es donde está resuelto el ejercicio y yo puedo validar que sí aplicó bien la fórmula de la función condicional sí en el ejercicio. Le digo guardar y aquí me faltaría entonces adicionar un segundo ejercicio. No lo voy a hacer pues porque es hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer. Más bien voy a regresar y entonces miren que ya la advertencia de la estrategia de aprendizaje ya desaparece, ya aparece en verde porque ya creé una estrategia. Es decir, ya puse unos recursos, y al menos uno, y puse unas actividades de aprendizaje, al menos uno. Entonces ya está la estrategia. Entonces, listo. Aquí podría modificar cualquiera de estas cosas y ya. Bueno, voy a regresarme acá, voy a irme acá un momento. Voy a mirar aquí algunas de las lecciones que yo he creado. Recuerden que decía que 32, ya tengo 33. Estas son lecciones que yo he creado. Y en estas lecciones que he creado, si ustedes miran, aquí está pues bueno, una imagen. Esa imagen la selecciona automáticamente el sistema de una base que tenemos de imágenes. Si alguno considera que la imagen que está asignada no corresponde a su lección o tiene una imagen propia que quiere poner, pues nos avisa y la podemos cambiar. Bueno, el tema, la descripción, la competencia que va a desarrollar y el estado de esta lección. Entonces miren que esta está activa y validada, mientras que estas, por ejemplo, están solo activas. Por estar validada, entonces tengo la opción de compartir. Este ver me permite ir y ver la información de lo que acabo de crear y modificar algo. Pero en esta, miren que esta está validada, entonces puedo compartir y me da la opción de compartir en alguna de estas redes sociales. Eso podría hacerlo si quiero promocionar mi lección. Bueno, voy a mirar un poco las lecciones que en este momento tengo en curso para mostrarles algo importante allí. Bueno, las lecciones que tengo en curso, entonces aquí tengo una serie de lecciones y estos son los aprendices que han comprado esas lecciones. Miren que hay varias que están en el proceso, es decir, ya inició la lección y en este momento están haciendo cosas, el aprendiz está haciendo cosas o yo tengo pendiente validar o calificar alguna de las cosas que ha hecho. Pero también hay una que dice pendiente de iniciar, o aquí también hay otra pendiente de iniciar. ¿Qué quiere decir esto? El aprendiz, estas personas han comprado esa lección, pero yo todavía no les he dado inicio a la lección. Y eso no es un tema automático porque es importante que el mentor sea consciente de que ya hay una persona que va a empezar a hacer una actividad o varias actividades y entonces que hay que estar pendiente de eso que haga o de las consultas que haga para poder atenderlo. Entonces, digamos en este caso, si yo voy a mirar esta lección, entonces le digo iniciar lección, todavía no he iniciado la lección, simplemente me está mostrando la información de la lección, toda la estrategia, y en la parte final yo puedo decirle enviar estrategia, o sea, le puedo enviar un mensaje si quiero, de bienvenida, alguna recomendación adicional, y le digo enviar estrategia. Cuando yo le diga enviar estrategia, entonces ahí sí le llega una notificación al aprendiz, donde le dice que ya puede empezar, y además ya le da acceso a los recursos con los que va a estudiar y a las actividades de aprendizaje. Mientras yo no envíe la estrategia, no va a haber nada de esas cosas, entonces no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces es fundamental esto. No voy a enviarla en este momento, pero sería simplemente escribir algún mensaje y enviarlo. Por el contrario, yo puedo ver lecciones que ya están en curso, que ya están en proceso y puedo revisar en qué estado están. Entonces voy a revisar el avance de esta lección. Igual cada vez que el aprendiz haga alguna actividad me llega una notificación a mi correo, pero bueno, entonces aquí estoy en este espacio, miren que aquí ya está la información de la estrategia y las actividades de aprendizaje. Y aquí al lado derecho hay un chat y yo podría comunicarme a través de ese chat con el aprendiz. O sea, él me puede enviar mensajes o ella me puede enviar mensajes, yo le puedo enviar mensajes y de esa manera podemos comunicarnos. Cuando yo entre o cuando esta persona entre va a poder ver los mensajes que hayamos compartido a través del chat. Y algo importante es que aquí me está mostrando que hay esta lección solo tiene una actividad y esa actividad está pendiente de evaluación. Es decir, en este momento la responsabilidad es mía como mentor porque esta persona ya envió la actividad y lo que me falta es ver la actividad, ver la entrega. Entonces hago clic acá y aquí veo la información de cuándo me envió la actividad y podría verlo. Es un video lo que me tiene que entregar y además un mensaje que me envió con la actividad.
el aprendiz puede enviar algún mensaje, puede ser agradeciendo, puede ser simplemente preguntando algo, pero puede enviar algún mensaje. Y yo puedo ver, en este caso es un video, yo podría ver el video y una vez vea el video, entonces puedo escribir la retroalimentación. O sea, cuando yo ya vea lo que hizo, entonces ya podría decir, ah, bueno, está bien hecho lo que yo le pedí, entonces el video en este caso es una evidencia. En este caso estamos hablando de un ejercicio de estiramiento de músculos, entonces yo lo que hago es ver el video, cómo hizo el ejercicio y ver si lo hizo bien. Si lo hizo mal, entonces en la retroalimentación le voy a decir que algo está mal y le corrijo y le digo qué tiene que hacer. Entonces aquí yo le explico o le digo si lo que hizo lo hizo bien y le puedo dar alguna sugerencia adicional, o si lo que hizo lo hizo mal y tiene que repetirlo. Entonces yo aquí escribo lo que corresponda como retroalimentación. Todavía no puedo enviar la retroalimentación. Miren que el botón de enviar no está activo porque yo no he valorado la actividad. La valoración es o debe realizar nuevamente o corregir la actividad, o la actividad está aprobada. O sea, aquí yo escribo un mensaje de retroalimentación y aquí yo defino si ya la aprobó o si la tiene que repetir. Esto es importante porque cuando yo marco esto acá, le estoy diciendo no solamente al aprendiz el resultado de su actividad, sino que además le estoy diciendo al sistema si la actividad está aprobada o no, para que el sistema sepa si tiene que dar recordatorios o hacer recordatorios después de que pase un tiempo, si acaso la otra persona no ha cumplido con repetir la actividad en algún caso. Entonces yo aquí le podría decir, bueno, si le digo que debe realizar nuevamente la actividad y acá le escribo lo que corresponda, entonces podría enviar la retroalimentación y en ese caso le llegaría esa notificación. No lo voy a hacer, me devuelvo acá y entonces está pendiente de esto porque tengo que mirar con detalle pues el video. Bueno, regreso de acá y entonces aquí hay un par de cosas también importantes. Ustedes ven que aquí hay un aula virtual. Esta aula virtual permite, en caso de que sea necesario, no es indispensable utilizar el aula virtual, porque miren que el aprendiz me envió una actividad, yo la puedo revisar, la puedo valorar y le contesto y ya. Y la otra persona vuelve y hace la actividad. Si acaso tiene una duda, me escribe por el chat y de esa manera nos comunicamos. Pero si, digamos, considero que vale la pena conversar 5, 10, 15 minutos con esta persona, entonces lo primero que tendría que hacer es solicitarle una cita. La cita la puede solicitar o el aprendiz al mentor o el mentor al aprendiz. Entonces yo digo solicitar cita. Aquí podría ver la agenda del aprendiz en este caso. Puedo ver la disponibilidad que tenga. Miren que aquí hay unos espacios en blanco que tienen unos puntos suspensivos. Aquí es donde tiene disponibilidad, en estos otros no. Y entonces podría decir que yo quiero en este momento, o sea, el sábado a tal hora. Eso puedo hacerlo. Y si yo le solicito voy a devolverme acá. Si yo le solicito una cita o esa persona me solicita una cita, le llega una notificación y puede ser aceptada o rechazada. Es decir, el hecho de que esa persona haya puesto como en su agenda esa disponibilidad no quiere decir que esté obligado a aceptar todas las citas en ese horario, sino que podría, esa es su disponibilidad normal, pero podría decirme no puedo porque tiene alguna otra situación, algún compromiso. Una vez tengamos la cita, entonces nos podemos encontrar en este espacio que se llama el aula virtual. Entonces el aula virtual, miren que es un espacio donde tiene un chat y tiene también la opción de comunicarnos a través de videoconferencias. Podemos hablar y podemos vernos y de esa manera podríamos tener una conversación no necesariamente muy larga, no tiene que ser, no es una clase, es simplemente una conversación donde puedo darle algunas pautas, algunas recomendaciones en algún momento. Pero claro, aquí dice llamar porque yo soy el mentor y entonces a la hora, si yo le digo llamar, la otra persona debería estar ahí ya conectada y de esa manera podemos entonces conversar. Bueno, entonces de esa manera podemos, a través del chat, a través de la retroalimentación o en el aula virtual podemos conversar y así se hace la mentoría, que es de lo que hemos estado hablando acá, que no es dar clases, sino acompañar en el proceso de aprendizaje. Bueno, voy a regresar y voy a mostrarles un par de cosas acá. Esto es, tenemos una serie de opciones para los mentores. Una opción que se llama Ten en Cuenta, que es una serie de consejos, de recomendaciones, de orientaciones. Aquí lo que hay es unos videos y unas infografías con recomendaciones para los mentores.
En el área de aprendices hay otras específicamente para aprendices, pero aquí, por ejemplo, está qué precio debo colocar a mis lecciones, claves para promocionar las lecciones, claves de una estrategia de aprendizaje, bueno, cómo crear una lección. Entonces, son ayudas que le sirven a los mentores. En este caso, entonces, el precio que voy a colocar a mis lecciones, aquí hay una infografía con unas pautas claves de cómo hacerlo. Pero además les había dicho, tenemos una calculadora de precios que es solamente para estimar el valor y yo a partir de ahí definir qué precio voy a poner. Entonces, esta calculadora pues me da unas explicaciones de qué es lo que debo hacer, pero yo le tengo que especificar cuántas actividades tiene mi lección. Recuerden, en la lección que acabamos de crear, tiene 2 actividades. Y por otro lado, debo decir cuál es el valor que normalmente yo estimo que me puedo ganar en una hora. En este caso, lo ponemos en dólares porque recuerden que estamos haciendo una equivalencia en dólares o UMAS, unidades monetarias de aprendizaje, que vale lo mismo. Entonces, digamos que yo me gano $7, normalmente me gano $7 en una hora, supongamos, ¿sí? Y la lección tiene 2 actividades. Entonces envío estos parámetros y entonces me sale una explicación donde, claro, me está mostrando, yo le dije 2 actividades, aquí hay 2 actividades, y para cada una de las actividades debo decir cuántas revisiones creo yo que normalmente voy a tener que hacer sobre la actividad del aprendiz, de la primera actividad. Es muy sencilla, sin embargo voy a poner que yo creo que con 2 revisiones es suficiente. No creo que una persona requiera 3, 4 o 5 revisiones. Si la actividad fuera más compleja, es probable que yo tenga que poner más revisiones, pero en este caso son 2 revisiones. Ahora, la actividad 2, que también no es muy compleja tampoco, supongamos que requiero 3 revisiones, pero con 2 era suficiente, pero voy a ponerle 3. Ahora, ¿cuál es el tiempo promedio de revisión? O sea, me va a tomar la revisión de cada una de estas actividades en minutos. Yo voy a calcular que para esta actividad 1, que es muy sencilla, en 5 minutos reviso, y la actividad 2, digamos que son 10 minutos que me va a tomar esa revisión. Eso es más o menos el tiempo que yo voy a dedicar a esta lección que le digo calcular. Y él ha hecho un ejercicio y casualmente pues me dio 5 UMAS. Podría haberme dado 6, 7, bueno, pero 5 es una referencia. Yo podría pensar, no, pero esta lección es muy escasa, el tema que yo manejo, no hay mucha gente que lo maneje, entonces yo podría cobrar un poco más, entonces le voy a poner 7 UMAS, por ejemplo, $7 a la lección. Eso podría ser, eso ya es un análisis que uno hace, pero esto lo que hace es un ejercicio de calcular aproximadamente cuánto podría cobrar por la lección. Voy a salir de acá. Otra cosa importante es que yo como mentor debo seleccionar también, así como seleccioné el tema de clasificación o los temas de clasificación de la lección que acabo de crear, es importante que yo como mentor me clasifique también en unos temas. Es decir, yo defina algunos temas que sean de mi dominio. ¿Por qué? Porque en Aula hay algo importante, es que no todas las lecciones surgen o parten de que alguien las ofrezca, sino que pueden partir de que alguien las pide. Es decir, un aprendiz puede llegar, tiene una opción donde solicita una lección de un tema, si no encuentra la lección, que nadie la está ofreciendo, podría crear una solicitud y lo que hacemos nosotros y lo que hace la plataforma es buscar, identificar mentores que manejen temas similares y les envía notificaciones sugiriéndoles que creen esa lección. Entonces, para que el sistema pueda identificar y saber en qué temas podría notificarnos a nosotros, entonces debemos seleccionar aquí varios de los temas, todos los que queramos. Es decir, digamos que si yo manejara algún tema, por ejemplo, que tiene que ver con dibujo, entonces yo podría empezar a escribir aquí dibujo. Desde aquí me sale dibujo, representación, dibujo técnico de ingeniería, software de ilustración de dibujo. Supongamos que es este primero y este último, entonces eso los va adicionando acá a mis habilidades. Pues los voy a quitar porque realmente yo no sé nada de dibujo. Y entonces puedo revisar. Pero aquí sí están los temas en los que yo manejo y de esa manera entonces el sistema me va a identificar cuando alguien esté buscando esos temas. Entonces, eso es importante. Bueno, y adicional a esto, pues es importante también definir en la agenda cuál es la disponibilidad. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga algunos aprendices puedan en algún momento dado tener la facilidad de solicitarme alguna cita en caso que lo consideren importante. Entonces, cualquier persona que esté registrada
sea aprendiz o sea mentor, pues debería definir aquí la disponibilidad de tal manera que pueda saber la otra persona en qué momento puede solicitar algo. La disponibilidad podría ser 1 hora a la semana, o 2, o 3, no importa. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que sería los domingos de, digamos, de 6 de la tarde a 7. O sea, de las 18 a las 19. Y eso podría ser la disponibilidad. Entonces la edición y ya quedó los domingos disponible eso. Eso es importante. Bueno, y en esencia eso es nuestra plataforma, pues ya el resto son otras opciones que ustedes pueden mirar acá, tanto del lado de los mentores o del lado de los aprendices, pero ahí está cómo se crea una lección para que se entienda cómo es de sencillo hacerlo, cómo es de fácil hacerlo, no hay que crear recursos, no hay que dedicarse a hacer un trabajo muy fuerte y hacer una inversión muy grande en tiempo para poder crear lecciones. Y la idea es crear todas las lecciones que se puedan, tanto en los temas en los que uno tiene formación, como en aquellos temas, por ejemplo, en que uno maneja algún hobby y quiere también ayudar a otros a aprender sobre esos temas y ganar dinero por eso. Excelente, Luis Fernando. Realmente es increíble ver la cantidad de herramientas, la cantidad de posibilidades, pero especialmente ese modelo característico de Aulágora que queremos que tomes ventaja y al que queremos invitarte. En Aulágora, ten la certeza, estamos construyendo un sitio donde miles de personas van a aprender lo que quieran y donde tú vas a poder compartir lo que sabes. Sin más análisis, te invitamos a que entres a Aulágora, registra tu cuenta, te invitamos a que seas mentor, mentora, escríbenos, hay muchas opciones de contacto, igual puedes escribirnos a marketing@aulagora.net. Todo el equipo de Aulágora, todo el equipo de Thinking Lab sigue decididamente un ritmo que apunta a que construyamos esta comunidad y hoy te invitamos a que seas parte de ella. Muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias al equipo, gracias Luis Fernando, igual el equipo de producción que ha estado con nosotros acompañándonos y nos vemos en Aulágora. Muchísimas gracias y hasta pronto.